Hola, hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Delgado. Hoy recibimos a don Claudio Alpizar Otoya. Él es candidato a la presidencia de la República por el partido Esperanza Nacional. Gracias, don Claudio, por acompañarnos. ¿Cómo le va? No, a vos, Gustavo, por la invitación y un gusto de estar aquí en Canadá. ¿Quién es Claudio Alpizar? Claudio Alpizar es un ciudadano de 62 años que tiene un gran compromiso con su país, que tiene un amor profundo por su país, que tiene un gran agradecimiento por esta nación que le dio la oportunidad no solamente de nacer, sino de desarrollarse como persona, como profesional, que le apoyó en primaria, secundaria pública, en universitaria pública, y que me ha permitido a mí también crear una linda familia en un remanso de paz como ha sido Costa Rica, y hoy muy preocupado porque ese remanso de paz que hemos sido está en peligro. Muy bien. Este partido Esperanza Nacional con el que usted pretende llegar a la presidencia de la República, ¿cómo nace? ¿Cuáles son sus ideales? Fuimos un movimiento en primera instancia siempre socialdemócrata que nació en el Partido de Liberación Nacional por allá del 2019, que si vos recordás participamos en la convención del partido, la convención del 2021. Empezó siendo como una tendencia. Sí, un movimiento se llamaba Movimiento Esperanza Nacional. Muy bien. Participamos en esa convención, fue una experiencia lindísima, muy enriquecedora, y después de haber pasado el proceso nos dimos cuenta de que teníamos un potencial enorme para poder hacer un partido político socialdemócrata, un partido con una visión de justicia social, de bienestar para los costarricenses, porque esa fortaleza la teníamos en la misma gente, en los hombres y mujeres que teníamos, que como te arranqué esta conversación, somos agradecidos y somos producto de ese estado de bienestar y de justicia social, y que creemos que formando el partido, que empezamos a formarlo hace 2 años, íbamos a lograr aglutinar ese pensamiento y recuperar para el beneficio del país esas políticas sociales que tanto nos beneficiaron a nosotros, que vuelvan a ser también posibilidades de beneficio para todos los jóvenes de este país y los que faltan de llegar a este mundo. Y así es como nace Esperanza Nacional. Lo conformamos, hicimos todo el trámite, lo hicimos despacio y con buena letra. Somos un partido que no ha tenido un solo problema desde su gestación en la tramitología, porque lo hemos hecho con cuidado, con estrategia. En todos nuestros procesos el Tribunal Supremo de Elecciones nos ha avalado todo lo que hacemos, porque lo hacemos bien y porque estamos construyendo un partido que queremos que venga a fortalecer el sistema de partidos políticos tan venido menos en los últimos años, con tanto partido franquiciado, con tanto partido taxi. Y Esperanza Nacional no es eso. Esperanza Nacional es un partido que sí nació hace 2 años, pero que esperamos que esté por muchas décadas en el espectro de la política nacional. Muy bien. Usted hablaba de esa Costa Rica, de un remanso de paz, ¿verdad? Una paz que se ha visto interrumpida y que nos preocupa a todos de una u otra manera. Y en una eventual presidencia suya, don Claudio, ¿cuál sería la principal propuesta en el tema de seguridad para devolvernos esa paz? Sí, la paz la empezamos a perder también porque el mundo se globalizó. Nosotros estábamos muy acostumbrados a estar muy aislados por nuestra geografía de lo que pasaba en el mundo. Cuando el mundo empieza a globalizarse, se globaliza para lo bueno y para lo malo. Y tal vez hace muchos años no nos empezamos a preparar para fortalecer nuestras mares, nuestras fronteras terrestres. Y eso fue dejando prácticamente en manos de la Virgen de los Ángeles el cuidado del país. Y por supuesto que en la actualidad se ha acentuado todavía más el crimen organizado, que no es que nació en este gobierno, sí se ha acentuado en este gobierno enormemente, como en ningún otro gobierno, pero era algo que ya se venía avisorando hacía muchos años, y nosotros hemos seguido de alguna manera con la idea de que como no tenemos ejército, de alguna manera tampoco queríamos fortalecer la policía. Y es fundamental fortalecer la policía porque Costa Rica tiene que cuidar el país desde el punto de vista estratégico, con policía, y también tiene que cuidar al ciudadano con policía porque no tenemos ejército. Entonces ese es uno de los parámetros que tenemos. Lo primero es fortalecer y formar al policía costarricense, que es un buen recurso humano. Si acaso nos faltarán alrededor de unos 2,000. Se habla
de que por cada 1000 habitantes se requieren 3 policías. Costa Rica está cerca de tener el número correcto de policías, pero requerimos también que tengan la formación y que tengan el equipo necesario. Recuerde que los zampones, y recuerde que el crimen organizado no tiene que ir a hacer licitaciones para comprar un auto, para comprar armas, ¿verdad? Todo lo compra ilícitamente. Nosotros tenemos que formar muy bien a nuestros policías. Hay una escuela de policía que hay que fortalecer, y también hay que fortalecer las alianzas y la interrelación entre los poderes. Si queremos mejorar la lucha contra la impunidad y la delincuencia, tenemos que trabajar de la mano también con el Poder Judicial, de la misma forma que tenemos que trabajar con la Asamblea Legislativa en los casos que sea necesario. Por otro lado, también tenemos un programa que hemos estado estableciendo, porque tenemos una comisión muy buena que dirige don Juan Ángel Gutiérrez, una comisión de seguridad, en donde estamos muy interesados en un programa de formación en seguridad nacional, pero desde las comunidades, desde los individuos. Ese es un proceso largo, Gustavo, pero hay que hacerlo. O sea, tenemos que ir formando a nuestra gente, tenemos que ir formando a nuestros niños en un ambiente de paz y de interrelación, que va desde luchar contra el crimen organizado hasta luchar para que nuestros niños respeten a las niñas y no haya esa violencia que también estamos viendo, no solamente intrafamiliar, sino de los hombres con las mujeres, que se nos sale de las manos. Y por otro lado, también tenemos una enorme preocupación por fortalecer el sistema de las leyes costarricenses para que la justicia sea pronta y cumplida. Don Claudio, ahora que usted menciona a la formación de los niños en ética, valores, el respeto, hay que traer a colación los números o los hallazgos del estado de la educación, donde nos habla de que en todos los niveles, ¿verdad? Pero podemos partir desde los niños, como indicaba, en adelante. Estamos viviendo una crisis educativa tal vez sin precedentes en nuestro país. ¿Cuál es la propuesta para fortalecer precisamente esa área que es fundamental para el desarrollo del país? Lo primero que tenemos que hacer es devolverle la dignidad al maestro y al profesor. Y eso pasa por liberarlo primero de todas sus cargas administrativas para que se concentre enormemente en la formación de nuestros niños y niñas y adolescentes, para que en el país exista también una formación cívica, porque desde la educación pública, desde la educación privada, formamos a los ciudadanos que en el futuro van a venir a gestar, a ser parte de un gobierno, a ser parte del sector privado, y desde ahí, desde la educación, tenemos que hacer un trabajo enorme. Ese, digamos, sería un trabajo a largo plazo. Tenemos también en lo inmediato que fortalecer mucho el sistema de lectura y la matemática y las ciencias. Hemos salido muy mal en los últimos informes de PISA. El último que viene para el 2025, estoy casi seguro que va a salir con muy malos resultados, y nosotros, dentro del marco de esas reformas educativas que queremos hacer, cuando hablamos de reformas, no es que vamos a votar todo lo que se ha hecho, porque hay cosas muy buenas en la educación costarricense que nos ha permitido de alguna manera diferenciarnos a muchas otras naciones y tener una fortaleza en la educación, pero sí hemos venido debilitando mucho la formación en escuelas y colegios. Tenemos una enorme preocupación por el tema de preescolar. Recuerde usted que en nuestra Constitución se habla de un sistema de educación que empieza desde la preescolar hasta la universitaria. Así lo habla la Constitución política, y en este aspecto tenemos que fortalecer la educación preescolar, porque hay niños y niñas en un 40% en el país, especialmente en las zonas rurales, que no tienen acceso a la educación preescolar. O sea, no estamos cumpliendo con los 3 niveles: escuela, colegio y preescolar. Por otro lado, también las universidades, a las cuales les defendemos su autonomía política y administrativa, eso no las inhibe de poder tener una función sectorial, de poder coordinar en el sector de educación, para también velar por las necesidades que tenemos de profesionales y recursos humanos, que podría beneficiar no solamente a la empresa privada, no solamente a la venida de inversiones a nuestro país, sino que también vendría en beneficio de fortalecer algo que seguramente ahora me vas a preguntar, que es el sistema de salud, cuando podamos producir, en el buen sentido de la palabra producir, los profesionales que necesitamos en el área de salud. Nosotros estamos totalmente comprometidos que para el 2028, con los cambios que estamos planeando, también en la Comisión de Educación,
Nosotros en la prueba de PISA que nos va a tocar cuando seamos gobierno del 2028, Te van a llevar 2 años de gobierno. Exactamente, Costa Rica nuevamente aparezca en el primer lugar, al menos de América Latina, en temas de educación. Y también tenemos otra enorme preocupación, que es el tema de la infraestructura educativa. Como usted sabe, hay alrededor de 120 escuelas y colegios, de los cuales 49, si no me equivoco, están en peligro eminente, y hay 73 que ya están en emergencia. Bueno, esas 120 aproximadamente infraestructura los vamos a atender en los primeros 100 días. Tenemos los recursos, hay recursos dentro del ministerio de empréstitos que se han aprobado, pero también, por otro lado, reajustando y trabajando de la mano también con el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas no solo hace carreteras, el Ministerio de Obras Públicas, vea su nombre, obras públicas. Las escuelas y los colegios son obras públicas. Vamos a involucrar al Ministerio de Obras Públicas en solucionar esos problemas, pero son otras 700 que ya están a punto de caer, más de 700 escuelas y colegios que también vamos a atender, eso sí, en 2 años posteriores de nuestro gobierno, para que cuando salgamos del gobierno no haya una sola escuela ni un solo colegio que esté en forma precaria en su tema de infraestructura. Hay otros muchos temas, claro, que hay que solucionar en el tema de educación, porque ese fue un bastión nuestro en el desarrollo y en la diferencia que marcó Costa Rica con el resto, no solo de América Latina, sino de muchos países en el mundo. Usted mencionaba, y le tomo la palabra, que le iba a preguntar sobre el tema de salud y bienestar en general. Yo he centrado mucho la pregunta en el futuro, o en el presente y en el futuro de la Caja Costarricense del Seguro Social, pero si usted quiere ampliar, ¿qué vamos a hacer o qué va a pasar en un gobierno de Esperanza Nacional liderada por Claudio Oropeza en el tema de salud? Ve qué interesante. Usted me ha preguntado por tres temas que nosotros son fundamentales, son 3 bastiones: salud, educación y seguridad. Desde nuestra fórmula presidencial le hemos dado importancia a ese tema. Yo, Claudio Oropeza, como presidente de la República, pues ha establecido constitucionalmente, me va a tocar ser el comandante en jefe para velar por todos los temas de seguridad en el país. Y vamos a estar en una permanente sesión desde Casa Presidencial para coordinar todos los cuerpos policiales del Ejecutivo, la Comisión de Seguridad Legislativa y, por supuesto, el OIJ y otros organismos de justicia que tienen que estar coordinándose. Hemos nombrado al doctor Andrés Castillo como primer vicepresidente de la República, un hombre con una vasta experiencia en el tema de salud, que también vamos a ponerlo a trabajar para recuperar los niveles óptimos de salud que caracterizaron siempre a nuestro país. Y en el caso de la educación, tenemos también una profesional de primer nivel, catedrática de la UNED, que es doña Nora González Chacón, porque queremos que desde Casa Presidencial los 3 bastiones que han caracterizado el desarrollo de Costa Rica estén representados. Muy bien. Ahora, en relación a su pregunta, hay que tenerle claro al oyente que las políticas públicas en salud que genera el gobierno, el Poder Ejecutivo, nacen desde el Ministerio de Salud, que es el rector del sector salud. La Caja Costarricense de Seguro Social, igual que lo hablaba antes con las universidades, tiene una autonomía política y administrativa establecida en la Constitución Política. Lo que hay que hacer, en primera instancia, es nombrar los representantes del Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, con vasto conocimiento, con vasta expertise y con un programa de salud que estamos desarrollando también, que ha desarrollado el doctor Andrés Castillo, para que lleguen con un instructivo del aporte que quiera hacer el Poder Ejecutivo. El presidente de la República también tendrá que abocarse a buscar la solución del problema de la deuda que se tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social. Usted sabrá que se le ha recargado mucho de temas que le corresponden al Ejecutivo, a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por ahí había una candidata decir que el Seguro Social, los hospitales de Costa Rica son los hospitales de Centroamérica. Una forma muy irresponsable, doña Natalia Díaz. No ese es el tema. El tema es que Costa Rica es un país que respeta los derechos humanos, pero la migración que viene a Costa Rica cuando es ilegal y no cotiza para la caja es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Y si pasa algún tema de un accidente, de un embarazo, de un migrante en el país, es el Poder Ejecutivo el que tiene que pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social por esos servicios que brinda.
porque quienes cotizamos para la caja, cotizamos para que la resolución de nuestros temas de salud sean prioritarios. Pero eso no quiere decir que tengamos que desarraigar los temas de derechos humanos, porque no solamente hay extranjeros en Costa Rica que gozan de los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social sin cotizar, sino que también hay muchos costarricenses que no cotizan y cuando tienen un accidente, cuando tienen una enfermedad, son atendidos de emergencia. Y en el sistema de emergencias nuestro, no se le pregunta al que entra muriéndose o al que entra muy grave si está asegurado o no y se le manda para la casa. Así no funciona el sistema porque es universal el sistema nuestro. Dentro de ese marco, lo que hay que hacer es responsable es el Poder Ejecutivo a pagar eso. De la misma forma, la Caja Costarricense de Seguro Social tiene que hacer exámenes de paternidad que reclama el Poder Ejecutivo para tasar con pensiones, para obligar a quienes no quieren hacerse responsables de la paternidad de un hijo y a quien le corresponde asumir con todos estos costos. Inclusive estaba leyendo en estos días que el presupuesto se le ha reducido a ese laboratorio en un 75%, cuando el trabajo que hace es para la Caja Costarricense de Seguro Social. O sea, para el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha venido librándose desde responsabilidades que tiene el Ministerio de Salud y pasándole todas las responsabilidades a la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces nosotros tenemos un programa que va a estar orientado en la coordinación que le corresponde como rector, y eso no inhibe a la Caja Costarricense de Seguro Social de poder coordinar con el Ministerio de Salud como rector, el ministro de rector, en los temas de salud. Aparte de eso, Gustavo, siempre que hablamos, la normalidad de hablar de la Caja Costarricense de Seguro Social es hablar de enfermedad, y no hablamos de salud. El Ministerio de Salud debería ser uno de los grandes promotores, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social, del deporte y la recreación, de la lucha contra el consumo de drogas que provoca la gente cuando participa del deporte, de la disciplina que se genera alrededor del deporte. O sea, el Ministerio de Salud no se llama Ministerio de la Enfermedad, sino que hay que luchar porque el Ministerio de Salud sea preventivo también. Entonces hay un gran programa que, le repito, lo desarrolla nuestro candidato a la vicepresidencia, el doctor Andrés Castillo. Muy bien, ahorita estoy relacionando, una de las grandes afectaciones que tiene la caja es que ha aumentado el empleo informal de una manera muy dramática en el país. Quisiera que entráramos en el tema precisamente de generación de empleo y de mejores condiciones, ¿verdad? Para que en nuestro país se pueda desarrollar la economía en todos los territorios y para todas las personas. ¿Qué podemos hacer en eso? Eso es un preguntón, diría yo, porque es una pregunta muy importante. ¿Cómo generar empleo? En los últimos años, las estadísticas nos dicen que hemos disminuido el empleo al 7%, pero vea qué contradictorio, porque resulta que en muchas ocasiones se dice que se disminuye el desempleo, pero con cuartos de tiempo, con medios tiempos, ¿verdad? Con trabajo informal, y eso no se vale. Hay más de 1 millón de personas que están como trabajadores informales en los 2.200.000 costarricenses que trabajan. Haga números. Sí. 1 millón de costarricenses aproximadamente, un poquito menos, están en el trabajo informal, o sea, no le cotizan a la caja, no tienen seguridad social, no tienen salario mínimo, no tienen las condiciones de trabajo necesarias. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene que hacer también un mea culpa para que los trabajadores independientes puedan tener un espacio donde puedan fortalecer la labor que están desarrollando, el negocio que están desarrollando, y que no se les trate como se les trata hoy al trabajador independiente. Yo no sé si vos sabes o quienes nos escuchan, el trabajador independiente tiene que pagar como patrono, es trabajador independiente, Claudio Alpiza trabaja solo, tiene que pagar como patrono porque Claudio es patrono, y también tiene que pagar Claudio como empleado porque es empleado. Entonces la tasa que paga es muy alta y en muchas ocasiones por eso huyen muchos del sector privado de cotizar ante la caja, y eso afecta enormemente las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social en forma directa, y en forma directa también a aquel que no se ha asegurado cuando necesita atención particular y de su familia. Por otro lado, nosotros tenemos que tener una gran atracción de la inversión privada, tanto nacional como extranjera en nuestro país, pero las situaciones que estamos viviendo en temas de seguridad, por poner solo un caso, están ahuyentando mucho de alguna manera a la inversión privada extranjera venir a nuestro país. Y eso lo demuestra la caída que hemos tenido en el turismo, enorme. Viene cayéndose el turismo por el tema
de la seguridad. Bueno, de la misma forma, la inversión privada extranjera puede sentir temor de esa inseguridad y no venir a invertir en el país, a pesar de que el país le dota de un gran recurso humano, porque tenemos un gran recurso humano muy bien preparado, a pesar de que el país le dota de seguridad jurídica para el desarrollo de sus diferentes actividades, pues el tema de la seguridad es el tercer bastión que es fundamental. Entonces nosotros tenemos que atraer mucho de esa inversión privada extranjera, pero también tenemos que motivar el mercado interno, porque nosotros tenemos que buscar un crecimiento de un 7%. Si nosotros no buscamos un crecimiento de un 7% y seguimos en el nadadito de perro de un 3% del Producto Interno Bruto, vamos a seguir padeciendo la necesidad de la generación de empleos y la necesidad de recursos para poder invertir en educación, en salud, en seguridad. Porque un gobernante o un país se nutre de los impuestos, y en la medida que el Producto Interno crezca, pues hay más captación de recursos que pueden ser muy útiles para generar mejor inversión en las diferentes actividades. Por otro lado, ocupamos muchísimo también empezar, para que usted vea que la salud, la educación y la seguridad van de la mano. Claro. Ocupamos preparar mucho a nuestros jóvenes, principalmente en la secundaria, para que desde la preescolar empiecen a estudiar un segundo idioma, que cuando ya salen de, como pasa en los colegios privados en Costa Rica, cuando ya sale de quinto año habla otro idioma. Además de eso, deberíamos estar trabajando en los 2 últimos años en la educación pública en certificaciones en hardware y en software, para que esos muchachos inmediatamente saliendo del colegio puedan tener trabajo. Y hay una gran demanda a nivel mundial de personal en ese tipo de trabajos muy relacionados con la tecnología. ¿Cómo generamos también más empleo? Bueno, es sorprendente que a la fecha tengamos un fondo, Fonatel, que es un canon que pagan a diferentes instituciones ligadas con el tema de la tecnología, del servicio de internet, que recoge, lo maneja el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que SUTEL también tiene que ver mucho con ese tema, y que no lo hayamos podido invertir. Son más de $200 millones que requerimos invertir para que en todo el país, un país tan pequeño como el nuestro, pueda tener internet en los 51,000 y pico de kilómetros cuadrados que tenemos. Con eso viene a beneficiar no solamente al estudiante que podría estudiar con un buen internet, ya sea en un colegio vía internet, o ya sea en la UNED, en Talamanca, en Cañas Gordas, en la Cruz, y que no venga con una diáspora que va maltratando el núcleo familiar de nuestro país y trayéndose a todo el mundo al centro del país. Esa migración está provocando los bajos niveles, la precariedad que vemos hoy en el centro de San José, porque estamos importando mucha pobreza por la falta del desarrollo de zonas que están muy abandonadas. Nosotros tenemos 10 cantones que tienen un nivel de pobreza, de desarrollo humano terrible. No es lo mismo hablar de Escazú que hablar de Matina. Bueno, nosotros ocupamos hacer una gran inversión en esos 10 cantones y en otros cantones de nuestro país que requieren una inversión mayor. Hemos concentrado mucho el desarrollo de la riqueza y del trabajo en la meseta central. ¿Que hay un círculo vicioso? Sí, y el círculo vicioso es que la mayoría de la población está en el centro, en la meseta central, y los políticos están pensando más en ese voto que en el desarrollo de las zonas regionales, de las zonas rurales, y costeras de nuestro país, donde no solamente hay ciudadanos de segunda categoría, sino de tercera, de cuarta y hasta de quinta categoría ante los ojos de las políticas públicas. Y una de las preocupaciones que manejamos quienes estamos frente a un micrófono, usted le ha tocado también, 15 años. Es esa oportunidad de poder expresarse libremente. Ahora lo hablábamos extra micrófono también, de que usted no ha tenido, no ha experimentado ninguna situación de, digamos, incómoda cuando ha expresado sus opiniones. Sin embargo, cada vez el ejercicio no solamente del periodismo, sino de ser comunicador, se vuelve hasta más peligroso, ¿verdad? Claro. Y eso parte incluso desde los tomadores de decisión a nivel político. ¿Cómo, en un eventual gobierno suyo, cómo sería esa relación con los medios y ese apoyo a promover algo que ha sido una insignia de la democracia costarricense como la libertad de expresión? En el Partido Esperanza Nacional somos demócratas convencidos, y uno de los baluartes fundamentales es la libertad de pensamiento. Pero no solamente es pensar diferente,
es también la capacidad de expresar lo que yo pienso diferente a otros. Y eso se puede gestar desde el centro de un parque donde yo pongo un megáfono, puedo pegar, en el buen sentido de la palabra, 4 gritos, quejándome del presidente, quejándome de la institucionalidad, pero también hay unos megáfonos que son mucho más fuertes que estar en un parque, que es los medios de comunicación. Y yo creo que en los últimos años, para ser claro, en el gobierno de Carlos Alvarado y en el actual gobierno de don Rodrigo Chávez, se ha venido atentando contra la libertad de expresión de diferentes formas. Se ha querido hacer desde la acción de buscar cómo torcerle el brazo con los recursos del Estado para publicidad, algunos medios de comunicación, hasta de hacerlo a través de la ley. Esto viene a provocar un deterioro fundamental en el sistema democrático. Los que somos realmente demócratas y queremos ejercer el poder, debemos tener claro, pero no claro, clarísimo, que en el ejercicio del poder en una democracia hay diversidad de criterios y que la diversidad de criterios se van a empezar a promocionar desde los medios de comunicación en forma libre e independiente, y que quienes ejercemos el poder tenemos que tener la sapiencia, el conocimiento y la piel gruesa como un elefante para poder aceptar la crítica, venga de donde venga, porque eso es lo que fortalece un sistema democrático. Y estamos viendo también a nivel mundial, en muchas democracias, no solo en la costarricense, donde las democracias iliberales, con una I adelante, iliberales, están promoviendo que la democracia es solamente ejercer el voto. Y quienes llegan a gobernar, sea en Hungría, sea en los Estados Unidos de América, sea en el Brasil de Bolsonaro, sea en El Salvador de Bukele, sea en la Costa Rica de Rodrigo Chávez, le están diciendo a la gente que ellos quieren gobernar, que no se meta el ciudadano en nada, que los medios de comunicación no opinen, porque ellos tienen la sapiencia y el camino correcto para llevar a un país a cierto destino. Pero lo peor que puede suceder en un país demócrata es que los que somos demócratas no levantemos la voz contra el que ejerce el poder, porque en esa medida vamos a permitir el autoritarismo y la caída de la democracia, en especial en nuestra nación. Me queda una pregunta y tiene que ver con la parte más verde de nuestro país, la protección de los recursos naturales, ver cómo podemos manejar este tema del cambio climático en un país tan chiquitito, pero que tiene retumba tanto su voz a nivel internacional cuando hablamos de ambiente y sostenibilidad. ¿Cómo trataría usted ese tema? Yo creo que nosotros tenemos una marca fabulosa, se nos reconoce a nivel mundial como cualquier marca de esas famosísimas, sea Gillette, sea Coca-Cola, perdóname los anuncios. Entonces lo cortamos. No, sí. Pero la marca Costa Rica es muy fuerte. Pero ¿en qué medida esa marca es realmente ajustada a la realidad del costarricense? Yo tengo dudas. Yo tengo dudas desde cómo nosotros manejamos el tema de la basura. Algo tan pequeño. Desde el manejo de la basura en nuestro hogar. Desde cómo las autoridades manejan la basura sin hacer la separación que corresponde para poder tratarlas como energía, como se trata en algunos países. Por ejemplo, en Suecia están importando basura. Usted dice, ¿cómo? Están comprando basura a nivel mundial porque la basura de ellos ya no les alcanza para la producción de energía. ¿Verdad? Y eso es una forma inteligente de producir energías limpias. Nosotros seguimos teniendo un enorme problema que también está muy ligado al tema de la infraestructura, que es el consumo de derivados del petróleo para poder movilizar toda nuestra flotilla de automóviles. En nuestras carreteras difícilmente circulamos a 30-35 kilómetros por hora. Y cuando salimos del centro de San José hacia las fronteras, hacia las playas, cuando logramos una buena velocidad es de unos 60-70 kilómetros por hora, porque no tenemos la infraestructura necesaria. Estamos quemando mucho petróleo en nuestro país. Entonces, cuando a usted le hablan de la matriz energética y solo hablas de electricidad, salís muy bien, con casi un 90% y a veces hasta con el 100% de la producción a través del agua, de la biomasa, de la energía eólica, etcétera. Pero la verdad es que nuestra matriz energética hoy anda en un 25% de energías limpias y un 65% en energías fósiles, que es a razón del diésel, de la gasolina y del búnker. Nosotros tenemos que ver cómo solucionamos el problema de la infraestructura en primera instancia para dejar de importar tantísimo
derivado del petróleo, pero también tenemos que ver cómo fortalecemos los parques nacionales. Nosotros tenemos que buscar cómo fortalecemos lo que se cobra de ingreso, lo que se invierte en infraestructura en los parques nacionales para hacerlos más atractivos al turismo también, porque el turismo nuestro se ha centrado mucho en playas y montañas. Hay otras actividades que me parece que deberíamos rescatar, desde convenciones, desde turismo rural, desde turismo deportivo. Pero si nosotros no velamos por esa matriz energética, esos lindos videos que vemos en las redes, donde extranjeros hablan bellezas de la biodiversidad de Costa Rica, un país tan pequeño, tiene el 5% de la biodiversidad del mundo. Si no velamos por eso, seguramente estaremos matando la gallina de los huevos de oro, que ha sido desde los años 80 una matriz importantísima en los ingresos que tiene nuestro estado a razón del turismo. Don Claudio, yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado a compartir todas estas propuestas, estas visiones en un eventual gobierno suyo. Yo le voy a dejar el micrófono para que usted le hable directamente a todos los costarricenses y le diga por qué votar por usted este próximo 1 de febrero. No solamente votar por Claudio Alpizar, es votar por una lista de diputados de altísima calidad que le estamos proponiendo en las 7 provincias a los costarricenses, pero también por un programa de gobierno que está basado en la realidad, pero también en enormes aspiraciones que tenemos para tener un mejor país. El Partido Esperanza Nacional nace en razón de recuperar una nación, pero con una visión de futuro. Recuperar una nación que se caracterizó por justicia social, pero que también en el Partido Esperanza Nacional sabemos que muchas cosas han cambiado, entre ellos la tecnología, entre ellos la inseguridad mundial, que nos obligan a tener también una visión diferente para que usted como costarricense pueda seguir disfrutando de la maravilla de país que tenemos. Nosotros estamos comprometidos con el trabajo, estamos comprometidos con la ilusión de un mejor país para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero sobre todo estamos comprometidos para que ningún costarricense pase hambre, pase frío y mucho menos viva en la inseguridad que hoy en día estamos viviendo. Don Claudio, nuevamente muchas gracias. Gracias a las personas que nos han acompañado. Muchas gracias. Recuerde que mañana tendremos panorama y próximamente más entrevistas de cara a lo que es esta elección tan importante que tendremos, como indicábamos, el 1 de febrero. Elegimos los representantes del Poder Ejecutivo y también del Legislativo. Gracias. Muchas gracias.